La voz de los protagonistas. En Contextos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Marcela, encantado siempre estar con ustedes. Juan, un gusto estar aquí para hablar de nuestra historia, para hablar de nuestras raíces y de la identidad que nos distingue, que nos caracteriza a los laguneros. Voy a hacer una excepción. Había quedado a petición de Radio Escucha de hablar de una casa pues conocida en la calle Colón, la famosa Casa de los Torreones, que está en la esquina de... Más bien de la Comonfort, entre la Comonfort, entre Corregidora, entre Corregidora y Bravo. Corregidora y Bravo, correcto. Por la Colón. Por la Colón. Pero les pido que hagamos una pausa para no hablar de esa casa en particular. ¿Y por qué quiero hablarles de la Villa del Torreón y de el 24 de febrero, que es el Día de la Bandera? El próximo domingo, bueno, pues se conmemorará un aniversario más de la bandera. Bueno, pues en aquella época, estamos hablando de en el siglo XIX, en 1893, las autoridades del gobierno del estado de Coahuila se dieron cuenta que había un gran movimiento en la llamada Estación Torreón, que aquí lo que era un rancho paupérrimo, que era pues un rancho rodeado de algunos mezquites cercano al río Nazas, pues en realidad estaba teniendo un crecimiento muy significativo, y decidieron las autoridades estatales darle el nombramiento, el reconocimiento a Torreón como una villa. Había en esa época poco más de 2,000 personas, y esto lo sabemos por un censo que se hizo al siguiente año, en 1893, pero como buenos políticos de aquella época, eligieron una fecha simbólica para elevar a Torreón a la categoría de villa, y eligieron específicamente el 24 de febrero, el Día de la Bandera, para que se recordara. Empataron esas fechas, y no hay casualidad, sino más bien hay un propósito precisamente de que se pueda recordar. Mucho hemos hablado de Torreón como ciudad, de su crecimiento espectacular en la primera década del siglo XX, pero es bien interesante la historia de la Villa del Torreón. De hecho, yo hace algunos años he estado poco a poco hilvanando algunos ensayos para publicar un pequeño librito que se titule como una historia de Torreón en el siglo XIX. Y hay capítulos muy significativos. Bueno, pues la ciudad en ese momento pues es una ciudad de adobe. Es una ciudad de ladrillo, que utiliza como material en sus ventanas, en sus puertas, la madera. Esos son los tres elementos que vamos a encontrar en la Villa del Torreón, esa ciudad, digamos, del viejo oeste norteamericano. Les voy a compartir un par de postales muy bonitas, a color, coloreadas, de época, de cuando éramos la Villa del Torreón. Por supuesto, no había ni una sola calle pavimentada, ni siquiera un metro. Nada, era aquello un terregal. Ahí estaba el ferrocarril, pero ya había construcciones importantes y sobre todo había mucho movimiento. Estamos hablando ya de que pues Torreón tenía, si acaso aquí había, cuando era rancho, algunas docenas de personas, pues ya para 1892, para ese 24 de febrero que el gobernador Garza Galán emite el decreto para elevar a Villa, pues había alrededor de 2,700 personas. Y esto lo sabemos por el censo, que el censo, bueno, pues tengo que decirles que es un poco, no es muy estricto, no es muy consistente, porque la pobre persona que mandaron de Saltillo a contar a la gente en Torreón, pues en ocasiones contó a las mismas. Y aparecen registrados, repetidos los nombres. ¿Dónde estaban concentrados habitacionalmente? O sea, ¿en el primer cuadro de la ciudad? En el primer cuadro de la ciudad, pero muy particularmente en lo que es el sector Alianza. Ahí nació Torreón. En esa parte, esa es la parte urbana importante, más o menos hasta donde la zona del Mercado Juárez, los límites era casi donde actualmente está la presidencia municipal de Torreón. Eso era todo. Oye, a mí me han contado de familias que vivían en el sector Alianza, es más, sí, exactamente entre la Privada Viesca y la Juárez. Sí, es la Juárez, y entonces una esquina muy grande y con estas casas con patios en medio, con las habitaciones alrededor, pero
quienes los echaron de este sector fueron las ratas del Mercado Alianza. Terrible. Pues las ratas, ¿eh? Sí, no sí, las sí, ratas sí, no. con la otra connotación. Por supuesto. Y en efecto, es que el Mercado Alianza creció mucho. Nació primero como un pequeño mercado informal alrededor de la empresa La Alianza. Y posteriormente, bueno, pues fueron tomando calles hasta que creció y es lo que hoy conocemos como el Mercado Alianza, muy, muy vivo, muy grande. Y miren, hay algunos datos que les quiero dar simpáticos. La primera es que en el decreto oficial de 1892 de Villa, tenemos esa acta de nacimiento, por decirlo de esa manera, se habla de Torreón como el Torreón, es decir, la villa de El Torreón, no la villa de Torreón, sino le anteponen el. Y la otra, en ese momento dependíamos del municipio de Matamoros, Coahuila. No estábamos separados, más bien éramos una villa del municipio de Matamoros, Coahuila. Por supuesto, con el tiempo esto cambió y se separó la villa del municipio cuando en 1907 se logra el rango de ciudad. Pero bueno, ya era distrito de Viesca. Era distrito de Viesca, sí. Ahora, para efectos prácticos, estamos bien de tiempo. A ver, si no, yo me emociono Sí, hablando. por favor, ¿no? Sí, adelante. tenemos un ratito. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se formó el primer ayuntamiento? Pues se formó precisamente con la villa del Torreón. Desde el gobierno del estado, desde ese decreto que emiten que haya un primer presidente municipal provisional que va a convocar a elecciones. Y esta persona viene de Saltillo, que es Antonio Santoscoy. Fue pues una familia muy conocida de Saltillo, los Santoscoy, y además una familia con mucha raigambre en otros siglos hacia atrás en el estado de Coahuila. O sea, están ahí por lo menos desde el siglo XVIII, incluso siglo XVII, ya hay Santoscoy en la villa de Saltillo. Bueno, este primer presidente municipal es encargado de organizar el primer ayuntamiento de Torreón, desde ahí viene. Su foto está en la galería de la presidencia municipal. Por fortuna nos quedó ese, digamos, legado de tener la fotografía al menos. Y posteriormente convocó a elecciones para que hubiera entonces sí una votación popular. Y entonces el primer presidente municipal electo de Torreón va a ser Carlos González Montes de Oca. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ese hombre quién era? Pues era un ¿Pariente de Beatriz González Montemayor? abuelo de Beatriz González. Sí, claro. Imagínense tener esos abuelos. Beatriz González Montemayor, qué bueno que la mencionas. Sus dos apellidos, sus dos abuelos, están en la fundación de la historia de Torreón. Claro. Uno, Carlos González, primer presidente municipal electo, y el otro, Luis Manuel Navarro, ambos agricultores, ambos empresarios, gente de mucha raigambre, muy importante en Torreón en aquella época, que les tocó literalmente hacer desde cero la ciudad. Luis Manuel Navarro fue el que hizo la nomenclatura de la ciudad de Torreón con base pues a los héroes del siglo XIX. Por eso tenemos estos nombres de Juárez, de Hidalgo, y todas estas calles pues son los héroes del siglo XIX. Entonces, pues realmente hay muchas historias que contar acerca de la villa del Torreón. Les quiero contar una muy simpática. Por supuesto que no había cárcel municipal, pero se requería una para imponer la ley. ¿Y dónde? ¿Y qué creen que era? Pues era un vagón de ferrocarril. ¿Y qué creen que sucedió un buen día? Pues aquel vagón se fue y se fue y se fue, y los pobres reos ya se andaban muriendo de deshidratación y de hambre. Entonces, porque pues el vagón se fue. Y esas eran un poco como las historias cotidianas de la villa del Torreón, una villa muy terregosa como el día que vivimos ayer, terrible, y creo que hoy amenaza con otra tolvanera. Hoy y hasta el fin de semana. Y hasta el... Bueno, pero ojalá que nos traiga un poco de fresco. Entonces, esa era la vida cotidiana. Había, en ese momento de la villa del Torreón, sí se dieron a la tarea de formar al menos 2 escuelas de nivel primaria, pero pues ya había 50 cantinas. En pleno centro de Torreón. Era una ciudad... Bueno, es que hacía mucho calor y tenían que vender en algún lugar la cerveza fría. Bueno, y déjenme les digo, a falta de espacios... ¿Y qué cervezas vendían? ¿Artesanales? No, ¿sabes que había una cervecería en Lerdo? Sí.
¿Cómo el se edificio, Cruz Blanca, Cruz yo no sé por qué Blanca. tumbaron ese edificio, Sí. era un edificio precioso Sí, de ladrillo, y eran cervezas locales que se hacían y otras que se traían llegaban muchas cosas de los Estados Unidos. Estaba muy cerca Torreón, más cerca de los Estados Unidos que de la Ciudad de México. Y por lo tanto, muchos de los productos, las maquinarias, las semillas, incluso hasta mano de obra especializada, ingenieros, técnicos, venían de los Estados Unidos. Un hotel de la época de la Villa del Torreón fue, por supuesto, el Hotel Francia, que todavía está en pie, pero el primer hotel de lujo de esa época de la Villa, pues fue el Hotel Salvador. Y el Hotel Salvador tenía ya en ese momento, fíjense el adelanto, a pesar de que éramos un villorrio, por decirlo de esa manera, elevador, luz eléctrica, restaurante. Pero elevador de poleas, ¿verdad? Era un elevador hidráulico. Ah. Ahí está, existe el elevador abandonado, por supuesto. Pero es una reliquia. Es una reliquia, sí. Y pues era el hotel más lujoso de Torreón. Había una serie de suites en el último piso, pues donde se quedaba la gente importante o la gente que traía más dinero, y tenía por supuesto su restaurante y su bar, su cantina. Entonces, esa era la vida. Ya estaba el Mercado Juárez, no en 1907 como erróneamente se ha dicho, en 1906 se dieron a la tarea de hacerlo. La Plaza de Armas también ya estaba. Y la Alameda, ambas son del siglo XIX. A falta de espacios públicos, era lo que quería redondear en relación a las cantinas. Pues las cantinas servían como de puntos de reunión para empresarios, para banqueros, para comerciantes. Entonces muchas de las citas de trabajo eran en las cantinas. Ahí se hacían los negocios. Pero obviamente el club de Toby, ¿no? Puros hombres, no había acceso para damas. No, bueno, también había las dos. La mayoría de hombres, no los reservados, más bien sí había cantinas de mujeres. De hecho, hay una queja sobre Torreón del siglo XIX, que es una ciudad donde abundan muchas prostitutas. Y donde a tal punto que el gobierno del estado tiene que emitir un reglamento, estamos hablando de 1898, para regular la prostitución en Torreón. Porque es demasiadas digamos, casas de cita, entre comillas, y demasiadas pues el comercio que había, que tuvieron que emitir un reglamento. No lo había para Saltillo, pero sí, lo había. ¿Y de dónde venían, o surgían de aquí mismo? No, venían de otras partes. Sí, Torreón es una ciudad de migrantes. Acuérdense que teníamos una población chiquitita de 2,000 habitantes y en 3, 4 años después de que somos villa ya había 9,000, o sea, y 3 años más ya había 40,000, o sea, era la locura. Carlos, ¿y el problema de los vendedores ambulantes, desde cuándo está? ¿Desde siempre? Bueno, el Mercado Alianza empezó como un mercado de vendedores ambulantes al lado de las vías del ferrocarril. Tenemos la evidencia de esto, de las fotografías. Y posteriormente se fue, digamos, fueron colonizando una calle, que es la calle Viesca, que es una calle histórica de Torreón, donde, por cierto, vivía Andrés Seppen en esa calle. Y mucha gente de la ciudad ahí vivía, pero el mercado literalmente se comió. Ante la necesidad de la ciudad, se comió esa calle y es ahora un mercado. De hecho, está pavimentada y todo, pero pues ya le pusieron techumbre, ya la pobre placa de Eppen quedó sepultada detrás de las frutas. Ahí está todavía, y como es de granito, no se la han robado. Y esa es un poquito la vida de la historia de la Villa del Torreón. Por supuesto que hay muchas anécdotas. Ya empezaban a llegar bicicletas para esa época. Y la gente se movía en caballos, carretas, no había vehículos automotores todavía, y bicicletas. Eran una súper novedad en Torreón. ¿Sabes qué había ya? Gorditas de horno. Eso ya había. Bueno, pues es que estas se vienen haciendo desde muchísimo tiempo. Sí, son coloniales. ¿No? Sí, exacto. Nos vienen desde la colonia. De tierra. Por los migrantes zacatecanos, los migrantes mineros de San Luis Potosí o Guanajuato. Y esa es una manera de conservar el alimento, haciendo gorditas de cocedor o gorditas de horno. Y te digo, esas eran las cosas que había. Y el pan de trigo. En la vida cotidiana. Pan de trigo y cosas por el estilo. Ahora, ya para ese momento, pues Torreón tenía su trazo
su trazo urbano como lo que conocemos actualmente. No había las calles pavimentadas, pero sí eran muy anchas como lo vimos. Oye, ¿y el tamaño de las banquetas quién lo determinó? Federico Wolf. A imagen y semejanza de las ciudades norteamericanas. Si vamos al Paso, Texas, tiene ese ancho de banqueta. Vamos a San Antonio, tiene ese ancho de banqueta. En Oklahoma es algo similar. En Dallas también. Ese era el mundo que transporta Federico Wolf a la hora de hacer el plan. No está pensando en una ciudad moderna. Y aunque éramos una villa, pues en realidad duramos muy poco siendo villa, porque rápidamente dimos el salto a una ciudad. Claro. Prácticamente 15 años, ¿no? Sí, no duró nada. Nada. Como villa. Oye, pues se me hace que nos adelantamos. ¿Por qué? Nos adelantamos y tal vez tendríamos que haber ido con más tiento como ciudad para que luego todo este desorden con el que se inicia, y seguramente desorden que se comparte con los inicios de otras ciudades, pues tuviera así como más tiempo para saber exactamente cómo planear la ciudad y hacia dónde irnos, etcétera. Porque, bueno, acá tenemos un WhatsApp, no puede ser el desorden desde nuestros inicios. Hay planes de rescatar el Hotel El Salvador, es una lástima que haya esas feas tiendas en su entorno. Un familiar se hospedó en 1996 ahí y el elevador me dejó impactado. Funcionaba al 100%. Sí, fue el último hotel, fue un Howard Johnson. Un Howard Johnson, sí, es una franquicia. Sí, fíjate que no está tan malas condiciones como uno pensaría. Sí se puede arreglar. Yo espero. ¿Los pisos de qué son? ¿De machimbre? Tiene, mira, me impresionó este dato. Hay una estructura de acero, como toda ciudad moderna, como edificio de Nueva York, como edificio de Chicago. Es decir, se transportaron el modelo, hicieron un edificio pequeñito, pues. Y todo el techo, todos los techos son de madera. Todos los niveles, incluyendo el último piso, también es de madera, muy reforzada, tiene una estructura muy interesante porque está como si fuera una urdimbre, de tal manera que le permite soportar todo el peso del edificio. Los muros son muy gruesos, con piedra. Realmente es un edificio que podría estar en una ciudad europea. Bueno, ese tipo de edificios los utilizan en Europa como vivienda, son departamentos. Claro. Y cuestan carísimos. Ajá. Y aquí en Torreón los tenemos abandonados. Sí, pero ¿sabes qué? Urge que alguien promueva que estos edificios que son tan hermosos no tengan todos estos anuncios, ni tengan, claro, tú le dices, bueno, y la propiedad, ¿cómo sobrevive, no? Al dueño de la propiedad, pues tiene que rentar esos locales, sí, pero tendría que haber un orden. Me gustaría que alguno de los empresarios laguneros tomara la batuta, como lo hizo Carlos Slim en la Ciudad de México, rescatando parte del centro histórico con su fortuna, porque esto pues requiere una serie de fortunas particulares que inviertan y que crean nuevamente en el centro y rescaten esos edificios históricos y regresemos. Pero ¿desde cuándo estamos pidiendo esto? Pero no depende tanto del gobierno, depende más de los inversionistas, o sea, de los dueños de los edificios. Pero el gobierno tiene que hacer su parte, o sea, tiene que dar estímulos o tiene que crear las condiciones para que también el inversionista vea en ello una oportunidad. Yo creo que el gobierno puede ayudar en algunas cosas. Pudiera ser como ha sucedido en otras ciudades, que hagan unos esquemas mixtos de que, a ver, peso por peso. Lo hicieron en Durango, lo han hecho en San Luis Potosí, lo han hecho en la Ciudad de México. Exacto. Esa es una. El otro, hay unas condonaciones de predial para edificios históricos y aquellos que se pudieran decir, yo levanto la mano, yo quiero arreglar mi edificio, lo quiero dejar digno y a cambio, pues, bueno, recibir un ahorro. Saldremos a botear. Pues como en 1931. De veras, y a mí no me daría pena. No, tenemos que hacerlo, tenemos que recuperar el centro histórico. Me gustaría ver si algunos empresarios que son dueños de los edificios, que urge arreglarlos. Por ejemplo, los hoteles que están cerrados y abandonados, bueno, pues unos son de una familia en particular que pues los tiene así. Bueno, buenos días. Excelente charla con Carlos Castañón. Denle más tiempo. Lo felicito por el comentario del mausoleo de la familia Eppen. Lástima que esté destruido y no hay nadie que se interese en recuperarlo. Yo soy de por allá. Dicen que la sección sea semanal, es muy importante rescatar estos recuerdos. Hay que decirle a AMLO que venga a invertir y a rescatar estos edificios de la Alianza y el centro de Torreón.
Quien promovió la prostitución en aquellos tiempos fue un connotado español. Él trajo una bella mujer de España y ella la promovía. La mamá de una amiga mía le cosía ropa a las prostitutas en aquel tiempo. Ándale, qué buen comentario. Fíjate que había varias casas de prostitución lideradas por mujeres. Oye, Entonces eran famosas, que la aragonesa, que la cubana, que ese esto es un y tema. aquello. Pues si quieren luego lo abordamos. Sí. Por supuesto. Sí, hay un tema. Ese es un tema. Rescatemos Torreón, nos dice otro WhatsApp. ¿De quién es el Hotel El Salvador? Hay que buscarlo y pedirle que se aplique. Bueno, es del dueño de una de las agencias más lujosas que hay de autos. Nada más. No me digas. Sí. Y que además, yo creo que por ahí pudiéramos tratar de sensibilizar. Pues yo creo y quizás que encontremos. es un hombre que es sensible, fíjate, y a lo mejor sí. A lo mejor sí, en su momento, bueno, pues tenía el hotel funcionando, bueno, pues entró en una etapa de crisis, desapareció, pero Oye, pues es algo que podemos hacer. Los años de más violencia donde nadie quería quedarse en el centro. Exacto. Sí. Ahorita estamos en otro momento y creo que pudiera dar para este tipo de cosas. Ojalá, ojalá. Pues acá nos están preguntando, bueno, ya que digan todos los nombres de quienes tienen los edificios antiguos, por ejemplo, el Galicia, que dijeron que lo iba a comprar Eduardo Olmos y nunca lo compró. Bueno, no lo iban a comprar, tenían una deuda de predial grosero y estuvieron a punto de embargarlo y en el último minuto pagaron una parte como para que no les quitaran la propiedad y creo que anda por las mismas ahora, ¿eh? ¿Sí? Pues bueno, puede ser que aprovechen la coyuntura. Carlos, muchas gracias por tu presencia. Al contrario, de verdad, te gracias a disfrutamos ustedes. mucho y valoramos lo que es nuestro Torreón, que sí tiene historia. Por supuesto. Cortita. Mucha. Cortita, a lo mejor no, Sí. no muy amplia, porque es de Pero acuerdo a los años vividos, pero muy intensa. Lo valioso es que es nuestra historia. Exacto, es nuestra historia y de nosotros depende escribirla. Por supuesto. Muchas gracias, Marcela. gracias. Ustedes. Carlos Castañón estuvo con nosotros.